al infierno, es aquí donde te espero. Donde están las promesas que políticos no cumplieron, donde el dinero se transforma en pesadilla y los sueños rotos se van por la alcantarilla. Bienvenido al infierno, es aquí donde te espero. Donde están las promesas que tus dioses no te cumplieron, donde entre santos hay demonios escondidos. Esta es la realidad, así que bienvenido, amigo. Bienvenidos otra vez a este podcast de Contracorriente. Hoy les traje un fragmento de la canción Bienvenido de Mare Advertencia, porque tenemos un tema muy interesante, que es ¿por qué seduce la derecha? ¿Qué es esto de las derechas rebeldes? Y bueno, como invitado especial tenemos a el economista y profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Francisco Lemus. Antes de poner la participación del invitado, les voy a explicar un poco sobre el tema general, cómo es que Bauman, el Temach, las nuevas derechas y la Red 2.0 se relacionan y por qué me parece pertinente retomar este tema de las derechas rebeldes, ¿no? Y bueno, la idea de este tema comienza por este reportaje que indica la brecha ideológica entre jóvenes hombres y mujeres jóvenes también, ¿no? Y bueno, básicamente lo que dice este reportaje es que cada vez más jóvenes, varones, se están inclinando a una ideología de derecha, mientras que las mujeres se inclinan a una ideología de izquierda, ¿no? Y es un tema muy particular, un fenómeno muy especial, porque generalmente se asocia la juventud con la militancia en izquierda, ¿no? Con la ¡Viva Cristo socialista, Cristo carpintero, Cristo trabajador! Revolución, con la rebeldía, y ahora está pasando lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que hace que la derecha tenga este público joven? Eso es lo que vamos a discutir hoy en el podcast. Aquí hay dos temas centrales que me permiten analizar a la derecha y a sus personajes en términos de Bauman, ¿no? En su libro Modernidad Líquida, uno es el nacionalismo y el otro es la identidad. Y para que les haga sentido esta comparación, les tengo que explicar cómo es que Bauman ve cada uno, empezando por el nacionalismo. En este texto se hablan de las dos cosas, de la identidad y del nacionalismo, porque me parece que están muy ligadas. Pero Bauman comienza haciendo una diferenciación entre el patriotismo y el nacionalismo para después hablar de identidad. Y bueno, dice que en el nacionalismo hay un énfasis en marcar la diferencia entre el nosotros y el ellos. En palabras de Bauman, el nacionalismo le cierra la puerta a quienes se consideran ellos, a quienes están diferenciados del nosotros. Es decir, en el modelo nacionalista no hay una diversidad que pueda convivir sanamente, que se acepte esta diversidad, sino que se hace énfasis en esta diferencia entre unos y otros. Mientras que en el patriotismo, aunque también reproduce algunos aspectos del nacionalismo, hay una disposición un poco menos marcada a querer cerrar la puerta. O sea, en el patriotismo sí se acepta un poco más esta pluralidad, pero no es totalmente aceptada. Todavía hay semejanzas entre nacionalismo y patriotismo. El nacionalismo lo vemos como una estrategia de la derecha, como para generar este miedo a los otros, ¿no? Por ejemplo, Bukele, que en todos sus discursos habla de nosotros los salvadoreños. ¿Y cómo se relaciona con la identidad? Pues bueno, en realidad el modelo nacionalista está hecho para crear este sentido de pertenencia, de identidad. Entonces, lo que hace este modelo es tratar de buscar una identidad común. Todos somos salvadoreños, todos somos mexicanos y así con cada nación, ¿no? Con cada patria. Y ahora sí, ¿qué dice Bauman de la identidad? Pues bueno, él dice que en la era de la modernidad líquida, la identidad es muy volátil, o sea, es frágil, tiene fecha de caducidad. Entonces, esto me sirve para ligarlo a las redes sociales y específicamente a la web 2.0. Como la identidad es frágil, a mí me parece que ya no basta con el modelo nacionalista
para sostener por completo estos discursos de derecha, esta diferenciación entre nosotros y ellos. Entonces, este discurso de querer generar una identidad, una pertenencia, se pasa a las redes sociales. Y aquí es en donde entra la web 2.0, que comienza con este concepto de prosumidor, una persona que tanto consume como produce en las redes digitales. Entonces pasamos de una interacción unidireccional a una bidireccional, ¿no? A una más compleja, en donde el espectador, la audiencia, cree que tiene esta interacción. Bueno, no cree, tiene esta interacción con los medios que consume, ¿no? Elige el contenido, puede comentarlo, puede incluso producir el propio contenido. Entonces, esta red empieza con los blogs y ya va evolucionando hasta lo que hoy también podríamos meter a TikTok, ¿no? O YouTube, o estas plataformas de formato de video, en donde se puede comentar. Y aquí es en donde entra el Tmash. El Tmash lo que hace es que inserta a su público, generalmente masculino, mayoritariamente masculino, en algo que se llama manósfera, que es esta red, esta comunidad de ultraderecha que tiende que es evidentemente misógina y que se sustenta de esto, ¿no? Entonces, esta relación entre manósfera y derecha se da por este sentido de pertenencia, o por lo menos a mí me parece que es así, y lo relaciono con lo que Bauman dice de nacionalismo, porque es querer excluir al otro, hacer una distinción clara entre el nosotros y el ellos. En este caso, el nosotros es esa comunidad de hombres en donde habla de esta masculinidad a la que se debe llegar, y el ellos son las mujeres. Ahí podríamos encontrar un primer factor de por qué los jóvenes hombres se están derechizando. Sobre esto, el profesor Lemus me comenta lo siguiente. Los partidos de izquierda o los partidos progresistas, estos partidos que se supone que deberían de ser los aliados de las clases trabajadoras, dejaron de cumplir esa función, pues mucha gente se empezó a sentir traicionada. Los jóvenes no sienten que estos partidos de izquierda, pues de verdad les estén hablando a ellos y que se preocupan por las cosas que a ellos les preocupan, ¿no? O sea, si bien a sus padres pues no les fue tan mal y han logrado hacerse un patrimonio con esfuerzos y esto, pues para una generación, pues digamos para las generaciones que nacieron después de los 80, a partir más bien del año 80, pues ya esta idea pues se perdió, ¿no? O sea, esta posibilidad como de tener una vida digna a partir de tu trabajo, pues ya no se cumple con la realidad a la que nos estamos enfrentando. Entonces, pues estas clases trabajadoras, en Europa, en el caso de Europa, pues estas clases trabajadoras blancas, además, pues se están sintiendo totalmente desamparadas. O sea, por lo menos las clases trabajadoras con diversidades étnicas, pues la izquierda sigue tratando ahí como de hacerle un poco al cuento que está de su lado, y pues se cuida mucho de que haya estas políticas de inclusión, que se sea políticamente correcto, que no, ¿cómo decirlo? Pues que ya no haya discriminación, cosas así, ¿no? Pero digamos en los países europeos, pues el hombre, sobre todo el hombre, ¿no? Porque pues también hay políticas pues que van destinadas a que las mujeres pues ya no estén en las condiciones pues históricamente de rezago que se les ha impuesto, ¿no? Por el carácter patriarcal de la sociedad en la que vivimos. Y entonces pues ahora estos hombres jóvenes, blancos en el caso, insisto, ¿no? Blancos en el caso de Europa, de Estados Unidos, pues están sintiendo pues que los traicionaron, ¿no? Y que nadie está viendo por ellos, que sí, la gente se preocupa de no hacer chistes racistas, de no hacer chistes sexistas, de ya no ser machistas, por lo menos en el discurso, pero nadie se está preocupando por atender las necesidades de estos hombres jóvenes de la clase trabajadora, ¿no? Entonces, pues digo, creo que en el caso de México y otros países del tercer mundo, pues la situación es un poco diferente, o sea, porque al final de cuentas, pues aquí la gran mayoría, pues somos como de una sola etnia, digo, desde luego hay diferencias raciales y hay racismo en términos porcentuales, pues no tenemos esas diversidades que tienen los países del primer mundo, ¿no? Pues porque mucha gente aquí de entrada no tiene interés en migrar hacia México, ¿no? Y ser parte de esta sociedad, integrarse, como si es el caso de Estados Unidos o de Inglaterra. Pero bueno, el caso es que como hombres jóvenes de clase trabajadora, pues igual sienten que no hay un partido que les esté hablando a ellos, que esté viendo por sus intereses, y entonces
pues de repente voltean y ven a estos personajes del conservadurismo de la derecha que son estridentes, que son groseros, que dicen palabrotas, que no tienen reparos en ejercer este discurso de odio, ¿no? El hablar mal de las minorías, hablar mal de las mujeres, generar, ¿no?, discursos que son prejuiciosos. Gracias por escuchar Contracorriente. Nos vemos a la próxima.